cada vez está más complicado hablar con personas con valores como Roberto De Pietri, es como una luz en el final del túnel, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué estás haciendo? Gracias primero por tus palabras. Me la estoy pasando como puedo, estoy solo, tengo a mi familia acá, tengo a mi vieja y a mis hermanas muy cerca, en Bahía Blanca. Vos naciste en Darwin, en una ciudad en Río Negro, el 10 de Sí. octubre de 1965. Acá en Gimnasia teníamos una linda categoría de ese año. Conozco porque un ex compañero de gimnasia y contemporáneo mío y gran amigo, los quiero como un hermano, que es Mencho Galvani. Siempre mantengo el contacto con él y por eso conozco de la categoría de los que llegaron a jugar con él algunos años y los que se fueron por otros rumbos también. ¿A qué edad te viniste a Bahía Blanca? Vinimos como a los 12 o 13 años. Darwin es un pueblo ferroviario, mi papá trabajaba en el ferrocarril, estuvo muchos años allá, hasta que se jubiló y mi papá era de acá, de Ingeniero White. Y esos 12 años que viviste ahí en tu lugar de origen, en Darwin, ahí empezaste a jugar al fútbol. ¿Qué fue lo que te motivó a acercarte a este deporte? Empecé a jugar al fútbol organizado en cancha grande recién cuando vine acá a los 13, 14 años, que fui no porque me quedara cerca, porque mi viejo era muy leído y él quería que su hijo jugara con el contrapase de esa época. Y el único que accedió fue Olimpo. Eso que buscaba mi viejo prendió en mí porque después me hice era casi como el delegado del equipo siempre, no sé, discutiendo los premios, esperando que se repartiera de manera equitativa con los chicos, con los médicos, con los utileros, con los que ayudaban. Siempre me preocupé por eso en toda mi carrera. ¿Vos tenías algún antecedente futbolístico en la familia? ¿Tu papá venía de ser jugador de fútbol? Y mi viejo había jugado justamente en Huracán de White, no me acuerdo si alcanzó a debutar en primera, pero tenía 17, 18 años, y entró en el ferrocarril, cuando el ferrocarril era de los ingleses y era un gran trabajo, y entraron juntos con su hermano mellizo, eran mellizos y entraron juntos al ferrocarril en el año 40 y pico, pues mi viejo era del 24. Entonces no lo pensó, se fue a la Patagonia a vivir y estuvo 45 años allá, porque dicen que jugaba muy bien, todo el mundo lo recordaba como muy, muy buen jugador. ¿Y de qué jugabas? De inside derecho, de 8. Cuando el inside derecho, el inside izquierdo eran el 8 y el 10 después nuestros, pero eran muy, muy ofensivos. Dicen que era muy, muy hábil, muy gambeteador, de mucho espíritu, nada que ver con el hijo. Dicen que tenía una gambeta barra, pero era de pelearse, porque en esa época, si le pegaban una patada de atrás, lo tomaban como una traición y se armaban los líos. Iba a ver en general mucho fútbol y le gustaban los buenos jugadores. Conmigo era muy, de alguna manera, exigente. Lo tenía que aguantar cuando yo jugaba bien, porque él tenía miedo que me engrupa. ¿Cuáles fueron tus maestros en el fútbol? Alguien que vos digas, esta persona a mí me formó como futbolista y como persona. El que te enseñaba a ser puntual, a ser respetuoso. Yo creo que te está enseñando cosas a determinada edad que por ahí están de más, porque ya uno viene de la casa con eso, pero hay un montón de chicos hoy en día para los cuales es muy valioso eso. Antes había formadores que por ahí tenían más de una categoría, ¿te acordás? Y se las arreglaban y te traían el mate cocido, ese calentito que había veces que para algunos era para calentarse el espíritu y el alma, y para otros era capaz que una de las comidas del día. Por eso lo de antes tenía otro valor. Yo tuve a Rafael Galicho, que es un técnico que hace poco estuve en su cumpleaños número 80. Creo que debe tener 2 o 3 años de esto, debe tener 82, 83 años. Y me llamó para el Día del Amigo, ahora, hace poquito. Sigo teniendo relaciones en el fútbol que te marcan para toda la vida. Después tuve a Eduardo Grispo ya en primera, acá a Abel Graca. Tuve uno inolvidable que justamente lo tuve en mi paso por Gimnasia, que fue José Manuel Ramos Delgado. Tuve la suerte de que un técnico que pensara de esa manera estuviera en el momento que yo fui a Gimnasia, porque si no hubiese sido muy difícil para mí jugar con mi estilo de juego, que yo no participaba de la recuperación de la pelota, cuando ya en ese momento
se empezaba a trabajar distinto, fue justamente porque José, que había jugado en la selección, en River, en el Santos de Pelé, tenía una manera de ver el fútbol muy descontracturada, muy ofensiva. Después en México tuve de todo, pero tuve un técnico que todavía está, que es Tuca Ferretti, Ricardo Ferretti, un técnico que está en Tigres y que fue de la selección hace poco. Fui teniendo suerte después, porque me tocaron técnicos que le gustaba una manera de jugar que encajaba con lo que yo intentaba, no es que yo jugaba exquisitamente, sino intentaba jugar así. Entonces cuando intentaba jugar así, coincidíamos con lo que querían, ¿no? Eduardo Grispo, un gran lateral izquierdo de River, en el Sí. año 69, a través de puchero de José Baraca, vino a Gimnasia, formó parte de ese gran equipo del 70 con Gatti, Gonzalo, Reza, Manic, Leonardi, Vignani, Onis y Castilla, Roberto Santiago y Eduardo Grispo. Fue un gran entrenador en esa zona, ¿no? Porque estuvo dirigiendo, creo que estuvo en Cipolletti y Sí, estuvo en Villa Mitre y muchos sí, años en Olimpo ganando torneos regionales, donde vos sí. eras una de las figuras de ese equipo durante muchos años, y para mí tardó mucho el fútbol argentino en traer a Roberto De Pietri a la primera división del fútbol nacional. ¿Por qué? En esa época yo jugué en primera en Olimpo desde los 16 a los 24 años. Pasé 8 años muy buenos y con un equipo que se repetía de memoria durante todos esos años, con técnicos muy, muy buenos, pero vinieron 2 o 3 técnicos nada más porque el equipo tenía un peso propio dentro del interior del país. Fue así que me fui a los 24 años recién a Gimnasia. Tuviste éxito en Olimpo, pero tenías a tu lado izquierdo un habilidoso y guerrero jugador con sangre tripera que te acompañó Sí, durante mucho tiempo. El negro Cheire, jugamos. Sí. que él dice que era más habilidoso que vos, no sé. Manuel es un símbolo. Manuel fue capitán, nuestro capitán. Al día de hoy tenemos ahí un grupo que tenemos relación permanentemente. Y Manuel jugó muchísimos años, batió récord de presencias y era un jugador indestructible, jugaba siempre. Cuando vos eras jugador de Olimpo, ahí había gente que miraba el fútbol y te recomendaba y hablaba bien de vos, y esos comentarios ayudaron a que llegues a Gimnasias. Por Eduardo Grispo, que había sido entrenador tuyo Sí, y es jugador de Gimnasia, y también por otro técnico que pasó por Gimnasia, por Higinio Restelli, que en una época fue sí, director técnico de Liniers, y que sí. hablaban muy bien de vos. ¿Quién fue que en definitiva el que te arrimó a Gimnasia? Nunca lo supe, yo supe esas 2 versiones, tanto la de Higinio, que había sido técnico de Liniers y que era un caballero, un señor, y lo de Eduardo, porque Eduardo había jugado con Ramos Delgado. A mí me dijeron que tenías un delantero de compañero Sí. que era muy bueno también y que le decían gallego. José Ramón Palacio. ¿Cómo jugaba ese muchacho? Jugamos tantos años juntos, y yo siempre fui el más chico de ellos. José me lleva 15 años, el papá de Rodrigo, y fuimos compañeros los 8 años que jugué en primera, jugué con ellos. Entonces yo hablo con un respeto y una admiración, y viste que a veces uno piensa que la memoria es selectiva, nadie va a jugar como ellos, las canchas eran distintas, había grandes jugadores, la pelota pesaba muchísimo, y esto Manuel pateaba como una mula y el gallego tenía una precisión en esas canchas que te tiraba los centros, te pegaban en la frente y con las 2 piernas. Y teníamos un 9, el ruso Smith, es un 9 que nunca más vi hasta el día de hoy, un jugador fuerte, hábil, que pateaba bien, cabeceaba bien, era guapo, se tiraba atrás, jugador bárbaro. El mejor de Pietri. ¿Lo vimos en el 89 en Gimnasia? Yo tengo algunos años, creo que 85, 86, acá en Olimpo. En Gimnasia yo solo estuve 9 meses, fueron fantásticos para mí. Y después algún año en Toluca y un año en Pumas. 5 años donde sentí que jugué bien. En Olimpo clasificamos al Nacional B, que habíamos estado muchos años bregando por llegar.
clasificamos a Nacional B en San Juan, ganando la segunda perdimos 2-1 la segunda final, pero habíamos ganado acá en Bahía Blanca 3-1. Y a la semana iniciaba el Nacional B, que era una desorganización. Y yo ya no quería estar más en Olimpo. Entonces, esa misma semana viajo con el presidente a La Plata, casi sin entrenar. Hicimos un amistoso con Quilmes, me acuerdo. Y ahí entré un ratito, y claro, me gustaba, estaba tan contento de jugar, que las pedía todas. Además venía jugando, habíamos ganado la final recién. Primer partido con San Lorenzo, ahí en el Bosque, creo que perdimos 1-0, pero entré faltando 20 minutos y me sentí como en mi casa. Me sentí muy cómodo, ¿viste? Me dieron todos la pelota, pegué un cabezazo en el palo, perdimos 1-0, pero bueno, ahí me di cuenta que podía jugar. Nunca pensé que me iba a ir de gimnasia. Yo lo que quería era que me compren, que había una opción, y hacen uso de la opción antes de Navidad, en diciembre. O sea, 6 meses antes hacen uso de la opción. Ya había alguna posibilidad de venta, y bueno, antes de terminar el torneo ya había firmado, sí, ya habían negociado con el Toluca, que en esa época había invertido mucho dinero. Era un momento de la Argentina muy malo. ¿Se te hizo fácil adaptarte al fútbol mexicano? Porque el tema de la altura es un tema, ¿no? ¿Te costó adaptarte o entraste enseguida en ritmo? Justamente Toluca tiene altura, tiene 2.600 metros, y yo no era un jugador físico, yo era más bien pensante, no tenía velocidad, era un jugador, no era liviano, me costó un poco. Pero es distinto también, en el fútbol mexicano el medio de la cancha era de transición, era más bien jugar en ofensiva y enseguida en la línea defensiva, que yo no participaba, entonces tenía tiempo para recuperarme, para estar bien, para agredir, ¿no? Para ofender. ¿Volviste al fútbol argentino después de 6 años jugando en el Toluca? Jugué un año en Pumas. Después de Toluca vine un año a Talleres de Córdoba. ¿Con qué técnico? Daniel Wellington, un señor. Después tuvimos a Nano Areán, tuvimos a Saporiti. El club muy mal, estaba muy mal dirigencialmente, era un peligro en esa época. Roberto De Pietri, ¿a quién admiraba cuando era joven o jugador? ¿A qué jugadores te querías parecer? El primero, el que nombramos hoy, a Marcelo Troviani, porque en Darwin, te imaginás, llegaba el gráfico el día jueves, entonces las noticias que venían, yo aprendí a leer con el gráfico, con la revista. Después a Kempes con el Mundial, porque el Mundial 78 yo tenía 12, 13 años. Kempes era mi ídolo, Bocini, después Maradona. ¿Y qué le hubiese faltado a Roberto De Pietri para llegar a triunfar en Europa? Yo creo que cultura deportiva. Yo no hice inferiores. Yo vine acá a hacer inferiores, pero era un fútbol amateur y no tuve cultura deportiva. Yo jugué, es más, yo me retiro a los 30 años porque físicamente no era bueno y no había tenido un trabajo físico de chico, de base. Entonces era muy endeble físicamente, me lastimaba mucho. Yo hice una carrera con lo poco que tuve, hice una carrera con lo justo. Hoy en día los jugadores juegan mucho más porque la alimentación es distinta. Yo no tenía idea de qué comer, cuándo comer, no había tanto conocimiento como hay ahora. Empezaste este tema de ser representante de jugadores y llegaste a Gimnasia con un proyecto de secretario técnico, director técnico. ¿Eso fue algo que vos viniste al club y lo propusiste vos o te convocaron y te dijeron, te animás a hacer esto? Yo trabajé como representante de jugadores en México desde que me retiré, año 97, 98, hasta el 2004, 2005, tuve jugadores, 3 o 4 jugadores mexicanos. Después cuando Rodrigo Palacio empieza a jugar acá en Bahía Blanca, el papá con el que habíamos jugado 8 años, me pide que lo asesore. Entonces yo a donde quería llevarlo era México, pero yo soy muy mal vendedor, yo no sé vender, no tengo la más mínima idea. Yo sé defender jugadores. Con Rodrigo fuimos a Huracán de Tres Arroyos, a Banfield, a Boca, y siempre trabajé con Rodrigo solamente.
Después cuando Rodrigo va en el año 2009 a Italia, se me abrió una puerta muy, muy grande de ver entrenamientos, de hablar con técnicos, de conocer clubes. Y bueno, y una vez estaba con Rodrigo en México y me llama Gabriel Pellegrino preguntando por Rodrigo, empezamos a hablar, así que asumí ese reto de Gimnasia con muchísima ilusión, pero te puedo asegurar que puse todo, o sea, si no hice mejor las cosas es porque no tengo la capacidad. Cuando vos asumiste en Gimnasia, en tu área, Sí. ¿siempre tuviste todo el poder de la decisión o tuviste que acceder a presiones de gente que tenía más influencia? Yo trabajé muy cómodo. En algún momento, si sentí alguna inestabilidad, el presidente me respaldó porque me había llevado para tomar decisiones. Siempre las decisiones, siempre va a haber gente que está de acuerdo y gente que no. Roberto, gracias por tu tiempo, sé tu agenda que es complicada, que esto y que lo otro, pero siempre que te llamé y te molesté por teléfono, siempre estuviste. Así que es algo que te lo quiero agradecer. Y cuando un par de amigos se enteraron que iba a hablar con Roberto De Pietri, me dijeron, Uche, ¿no me dejás enviarle un saludo? Y bueno, viste, acá en La Plata son muchos los seguidores de Gimnasia que te siguen. Y digo, bueno, agarré y le di la posibilidad a 2 o 3 para que te saluden. Y bueno, me tomé el atrevimiento para que vos los escuches, a ver qué te No, dicen. gracias. Voy a hacer lo Gracias. posible para ver si lo podemos escuchar. Oh. Quería mandarte un saludo enorme, muchísimas bendiciones, espero que estés muy bien, vos, tu familia, espero que se cumplan todos tus deseos y tus proyectos. A través de este video quisiera agradecerte también por la posibilidad que me diste en su momento de volver a la institución, de poder trabajar, y tengo los mejores recuerdos tuyos como compañero, como jugador, que fuiste magnífico, sobre todo como ser humano, vos tenés valores y principios muy lindos que ya no se ven en este tiempo, así que desearte lo mejor. Lo que emprendas te va a ir muy bien, porque tenés una capacidad enorme, y gracias por todo lo que hiciste en su momento. Agradecerte, mandarte un saludo enorme. Gracias por ponerme indio también, fuiste el primero por primera vez, que te asustaste por esta carita. Lo mejor para vos, para tu familia, porque te lo mereces. Un abrazo enorme. Hola Roberto, ¿cómo andas, hermano? Tengo la oportunidad de saludarte por intermedio de Marcelo y no dudé en hacerlo. Si bien hace bastante que no nos vemos, estamos en contacto seguido, sabemos del otro cómo están las cosas, y bueno, me pone muy contento siempre verte, juntarnos a charlar de la vida y contar anécdotas, como por ejemplo la que vivimos en el año 89 en la India, que ha pasado de todo en ese viaje, y hasta tuvimos la posibilidad, la bendición de estar personalmente con la Madre Teresa. Decirte que sos un amigazo, que no hace falta que decírtelo, pero que estoy siempre, y bueno, ojalá nos veamos pronto. Y además de compartir la actividad futbolística, hemos compartido muchos años del empresariado y hemos disfrutado muchísimo cada vez que hemos estado juntos. Un fuerte abrazo y ojalá te vea pronto. Hablar de Roberto de Pietri, hablar de una persona sumamente derecha, generoso, un gran compañero, sano, que aún con el paso del tiempo, gracias a Dios, no se ha contaminado con esto del fútbol moderno, donde los principios y los valores han ido desapareciendo cada vez más. Roberto, siempre te tengo presente, a ti, al grupo de Olimpo, que hicimos un montón de kilómetros en Bondi, y al grupo de Gimnasia Grima Inolvidable de la Copa Nerú, que hicimos millones de kilómetros aéreos. Te mando un gran abrazo, sos un grande. Me dejaste tecleando.
Oh, emocionante, te lo agradezco mucho, te lo agradezco, son tres chicos, viste lo que te hablaba de los amigos de distintas épocas, bueno, pero ese es el patrimonio más grande que nos queda, ¿no? Bueno, quédate tranquilo que el patrimonio que tenés vos es eso, porque toda la gente que te conoce del fútbol solamente tiene elogios para el gran jugador y la gran persona que es Roberto De Pietri, y que ha sido un lujo y un placer poder tenerlo acá en Sueños del Futbolista. Gracias, te lo agradezco infinitamente. Te mando un abrazo grande y me gusta mucho lo que haces, sobre todo cómo lo haces. Así que el enorme respeto y la admiración de siempre. Gracias.